Ok. Bueno, chicos, comenzamos. Eh, el capítulo que vamos a trabajar ahora es uno que nos había quedado pendiente de la primera clase que no nos pudimos encontrar, que es materia y energía. Evidentemente todos saben lo que es materia, ¿o no? ¿Qué saben de lo que es materia? A ver, los leo ahí en el chat. ¿Qué es la materia? Vamos, tratemos de dialogar así nos hace tan pesada la clase, porque si no, bueno, dale, bueno, sí, vale, lo podemos discutir, te digo. En- un elemento tiene su definición, es un elemento. Claro, fíjate que eso lo sacaste del libro, me encantó. Todo lo que ocupa espacio y tiene masa. Masa es el peso, ¿no? Y espacio o volumen puede ser. Todo lo que ocupa un volumen y tiene masa. Bueno, bárbaro. Sí, lo que comentan está ahí está en el tema, ¿no? Entonces yo les pregunto, a ver, no sé, un trozo de madera. Después vamos a hablar del estado. Em, un trozo de madera es masa, ¿cierto? Es materia. Tiene masa, perdón, y ocupa espacio, ¿cierto? Y si pensamos perdón, si pensamos en lo que está dentro de un globo inflado, ¿qué tiene adentro de un globo cuando está inflado? No me digan aire, es obvio. Pero tiene materia. Ah, me dijiste ahí. ¿Tiene materia? Ah, sí. Y tiene masa y ocupa un volumen. Cumple con la definición. O sea que lo que está contenido dentro de un globo sí es materia. ¿Pesa? ¿Pesa lo que tiene dentro de un globo? Sí. Sí, viste, aunque uno este, infle un globo con helio, ¿saben cuáles son esos que inflas con el gas helio, no? ¿Qué le pasa a esos que inflan con el gas helio? Si le soltas la piola, se escapan, ¿no? Bueno, entonces pesa o no pesa. Bueno, está bueno. O sea, les agradezco esto que participen porque está bueno leerlo, compañero. ¿O no? ¿O sí? No pesa. Entonces, pará, si no tiene peso, si no tiene masa, entonces no es materia. Pero, a ver, fíjense que recién alguien dijo que este, los elementos son la materia. O sea, bueno, los elementos forman parte de lo que es la materia, ¿no? Y yo les dije que el gas está lleno con helio. Y si ustedes se fijan en la tabla periódica, el helio es un gas que está en el grupo 8 de la tabla periódica, en el periodo, es decir, en el primer renglón, ¿no? Del periodo uno. Fíjense que el helio por él mismo, como un átomo, sí tiene masa, sí pesa. Lo que pasa es que pesa menos que el aire, por eso flota, ¿de acuerdo? Pero sí, es masa, chicos, y tiene un peso. ¿Eh? Después discutiremos por qué sube, qué sé yo, en la atmósfera y todas esas cosas, ¿no? Pero
sí, sigue siendo masa y ocupa volumen. Fíjense lo que yo he ido extractando en estas diapositivas, que es lo mismo que está en el Word escrito. Ven que dice que todo aquello que ocupa espacio posee masa. Bueno, sí, la evidencia es clara y simple. Por ahí uno queda atrapado y piensa que lo que tiene una burbuja es vacío, pero no, no es así. Es materia, está bien, como dicen ustedes, al estado gaseoso, ¿no? Pero es materia, tiene masa y ocupa un volumen en el espacio, ¿no? Y fíjense lo que dice, que la masa es una propiedad de la materia. Bueno, ahí va un pequeño tips como preguntita de parcial, ¿no? Masa. ¿Qué es la masa respecto a la materia? Entonces, lo anotan en el margen de la hoja. Y fíjense lo que dice, que la química estudia las propiedades de la materia y los cambios que ésta experimentan. Por ejemplo, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? ¿Solamente estudia las propiedades de la materia? Y La los, composición también. bueno, dale. Sí, 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 por supuesto. Y los cambios, a ver, el libro lo resume así, lo dice de esta manera, pero también podemos decir que los cambios, no solamente los cambios físicos, sino también los cambios químicos, es decir, cómo reaccionan, cómo interactúan, y a medida que vayamos avanzando, vamos a ir agregando una complejidad del entendimiento de qué es la química, ¿de acuerdo? Pero no nos quedemos atrapados nada más que con eso. En la materia vamos a hablar, o van a leer ustedes ahí en el libro, de las propiedades, propiedades físicas y propiedades químicas. Y estas dos categorías de propiedades se caracterizan por esto que dice acá. Las físicas que pueden medirse sin cambiar la composición de la sustancia. Las propiedades físicas, creo que esa es la palabra clave. No cambia la composición de lo que estás analizando, de la porción de materia que vos estás analizando. Todas las propiedades físicas tienen que ver con eso, ¿no? ¿Y qué es una sustancia? Cuando vayan leyendo, prestando atención en el libro, va haciendo el texto eh, palabras que son inclusivas de algunas definiciones que hasta por ahí cuando charlamos decimos de lo mismo de una manera diferente. Por ejemplo, decimos elementos y átomos. Este, compuestos, va agregando en el texto algunas definiciones. Miren lo que dice acá. Sin cambiar la composición de la sustancia. Claro, te introduce la palabra sustancia cuando vos vas leyendo y vos decís de qué se trata esto. Estoy hablando de materia, estoy hablando de masa, ¿de qué estoy hablando? Entonces, en algún lugar del texto van a encontrar que después dice que las sustancias son las formas más básicas de la materia, los elementos y los compuestos. Y nosotros, o ustedes quizás en algún momento habrán he escuchado que la forma básica o la mínima expresión de la materia son los átomos, ¿está bien? Y los átomos se los conocen como elementos. Es decir, que son palabras que se van construyendo de manera inclusiva y no vayan a estresarse de cómo las usan. Por supuesto que un compuesto no son elementos. Los compuestos, la palabra te lo dice, es más de un elemento combinados entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y los elementos son los átomos? Sí, los elementos son los átomos, ¿está bien? Entonces, vayan haciendo una lectura inclusiva en donde vas ampliando el, los términos que va agregando el libro. Una cosa interesante que yo siempre voy a tratar de darles pistas de las preguntas. Las preguntas que recuerden que ustedes van a aprender un choice. eh, construir un choice, un múltiple opción, siempre les va a suceder que las opciones de la pregunta, al menos te vas a encontrar como mínimo con dos opciones que te parecen verdaderas las dos. Bueno, de eso se agarra el múltiple de opción. ¿Para qué? Para evaluar si vos tenés claro el concepto. Pero
en nuestro parcial vamos a hacer un gran esfuerzo con la profesora de no equivocarnos en las preguntas y sin ninguna duda siempre va a haber tan solo una opción correcta. Entonces, la lectura del enunciado tiene palabras clave generalmente, que es la que te permite elegir la opción correcta. Entonces, ya de a poquito vamos a ir, yo voy a ir presentando a lo largo del camino y vamos a ir pensando cómo serían las preguntas o cómo se formularían las preguntas de química que van a tener en el parcial, ¿eh? Entonces, por ejemplo, el comentario que yo hice, que los elementos son los átomos y que los compuestos están formados por elementos, bueno, de ahí ya te sale una o dos preguntas de parcial, de opción múltiple, en donde la opción múltiple puede ir la palabra sustancia, elemento, compuestos, ¿está? Siempre lean con mucha atención el enunciado. Y estas pistas que yo les voy dando, ustedes las van anotando porque puede ser preguntas que nosotros tenemos configuradas en un pool de preguntas que las podemos llegar a usar en el parcial. ¿Ah? Entonces, respecto de las propiedades físicas y aquellos cambios físicos que se producen en la materia, que tiene que ver con esto que dice que no cambia la composición de la sustancia en la que estás trabajando, acá están una pequeña lista de las propiedades físicas de la materia. El color, la dureza, la conductividad eléctrica, punto de fusión, punto de ebullición. Puede ser que cambie el estado, pero no cambia la composición. ¿Eh? Esa es la clave. La palabra fuerte en esto es que no cambia la composición, cómo está compuesta eh, el elemento del que estamos hablando. La tensión, compresión, fluidez, viscosidad. Entonces, los cambios físicos, fíjense, esto lo van a encontrar si ustedes siguen el temario que yo estoy hablando, lo van a encontrar en el Wall. Está este dibujito porque lo he sacado de ahí. Fíjense qué cosa interesante. El, el hielo va a cambiar de estado, como decían ustedes, ¿no? Sólido, líquido, vapor, pero en su composición va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo agua. Lo que cambió es el estado físico. Lo mismo que si vos agarraras una roca y con un evento físico, como la fuerza, en el caso del hielo, el evento físico es el calor, vos lo que vas a hacer es fragmentarla en trozos más pequeños, pero desde el punto de vista de la composición es exactamente la misma, ¿de acuerdo? Entonces, el, el fundamento, la clave de la definición es que no cambia la composición de la sustancia, ¿de acuerdo? Y siempre eh, es muy común y te ayuda a no estudiar de memoria a entender que siempre que hablas de una propiedad física, siempre se detecta con algún fenómeno físico, con algún método físico, ¿de acuerdo? El color con un colorímetro, la dureza con alguna balanza, alguna prensa, la conductividad eléctrica, bueno, siempre van a estar asociadas a fenómenos estrictamente físicos, ¿no? Entonces, este dibujito lo saqué de ahí para reforzar lo que acabo de comentarles, que si bien cambia, por más que cambie el estado de la materia, su composición es la misma, ¿de acuerdo? Entonces estamos hablando de eh, propiedades físicas. Sin embargo, las propiedades químicas cambia un poquito el concepto. Fíjense que en los cambios químicos cambia la composición de la sustancia. Es decir, deja de ser la que es, ¿sí? Ha cambiado, en algo ha cambiado. Entonces, esta sería la parte clave para diferenciar las dos definiciones. Y bueno, y cuando les digo esto, les estoy diciendo que alguna pregunta te puede eh, formular una propuesta choice en este sentido, ¿no? Usando la palabra clave de cada definición. Entonces, pretendo que no solamente aprendan química, sino que vayan haciendo un ejercicio que a ustedes los tranquilice para poder este, rendir sin quedar atrapados con el estrés, ¿eh? Entonces, de a poquito ustedes tienen que ir sabiendo cómo vamos a construir las preguntas. Entonces, las propiedades químicas describen cómo la composición de la sustancia cambia o no cambia. A ver, eh, generalmente, bueno, un poquito más adelante vamos a hablar de qué características tienen esto de las propiedades químicas, ¿no? ¿Qué cosas modifican la composición química de un elemento? Fíjense que acá dice cuando interactúan con otras sustancias, es decir, cuando forman otros compuestos, cuando reaccionan, por ejemplo,
cuando participan en reacciones con ácidos, con bases, este, o con otras formas de energía. Muchas veces ustedes habrán visto que, eh, a ver, cocinar un alimento, por ejemplo, hace que el alimento tenga cambios. Y esos cambios muchas veces eh, es porque cambia las estructuras químicas que lo conforman, ¿de acuerdo? Entonces, la energía no solamente es de calor, sino también que la energía puede ser energía eléctrica, ¿de acuerdo? De ionización. Y muchas veces en función de estas propiedades, ustedes como nutricionistas van a trabajar sobre el procesamiento de los diferentes alimentos, ¿no? Y también vamos a hablar en nutrición de la energía y vamos a tratar de comprender eh, el concepto. Vieron que dicen que, por ejemplo, comer hidrato de carbono, eh, a ver, los que saben de gimnasio, ¿cuándo hay que comer los hidratos de carbono? ¿Antes o después de ir al gimnasio? ¿Y por qué? ¿Alguien sabe? Antes. Bueno, antes, ¿cuántas horas antes? Sí, pues si no estás empanzado, tiene que ser un tiempo. Y fundamentalmente, ¿por qué? ¿Por qué consumir, en particular, qué cosa? Hidrato de carbono, ¿sí? Sí, sí, lo subo, ningún problema. No hay problema, Perín. De todos modos, esto que estás viendo acá es textual del Wolf, ¿sabes? Eh, Así que no hay problema. Entonces, ¿para qué te hacen consumir o qué te recomiendan los profes de, del gimnasio? Que va una pregunta, ¿no? Pero esta pregunta está off de contenidos. ¿El profe del gimnasio te recomienda una dieta o no? ¿Sí o no? Que uno solo me diga, aunque sea uno, que me diga sí o no. ¿El profe del gimnasio te recomienda una dieta? Jueguense si total esto es anónimo. En el video no queda grabada el chat, les aviso, no queda grabada. ¿Cómo que no te recomiendo una dieta? Si el profe te dice, tenés que comer más proteínas, mirá, tengo este suplemento proteico en este envase negro, que no sé qué cosa, o esta gelatina, o te dicen, tomate un licuado con 3 huevos crudos y leche y no sé qué. Bueno, me encantó. Si vas, Cecilia, al gimnasio que te manda el nutricionista, ese es el punto que quería llegar, no, pagar el triple, porque es muy común que en el boca a boca te pasen tus compañeros que están haciendo gym con vos, te digan, che, mirá, vos sabés que estoy comiendo esto, estoy agregando proteínas, estoy agregando aminoácidos, estoy agregando hidrato de carbono, bla, 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 bla. Bueno, no, cuidado, chicos. Eh, Ustedes que ya son futuros licenciados en nutrición, es no, la dieta es individual, la dieta es personalizada y tiene que ver con los requerimientos y las condiciones metabólicas y el acceso a la nutrición de cada uno de los individuos, ¿está? Entonces, una dieta para mí no es la misma dieta para ustedes, por la edad, por ejemplo, o por el tipo de esfuerzo. A ver qué pasa con los mensajes. Hidrato de carbono, dale, sí, estoy de acuerdo, te dicen consumir hidrato de carbono que son ricos en energía. eh, para almacenar energía. Vos sabés que cuando me comentas almacenar energía, eh, ¿cómo se almacena la energía en el cuerpo? Bueno, entre 30 minutos y 1 hora ya que se absorben muy rápido. ¿Qué se absorbe muy rápido? Hidrato de carbono. No sé, pero los hidratos de carbono, ¿cuáles? No sé si felicitarlo al entrenador que te mandó el nutricionista, voy a decir. No abandones ese gimnasio, Agustín. No, vos sabés que a ver, fíjate que hay un pequeño error. El ATP, estoy de acuerdo que es una molécula rica en energía, no es una molécula de almacenamiento. El ATP se produce y se gasta instantáneamente, ¿saben? Eso ténganlo por seguro. Bueno, almacenas en la grasa, sí, estoy de acuerdo. Pero fíjate que tu propósito no es ir al gimnasio, ¿no? Perdón, es ir al gimnasio, pero no acumular grasas. Entonces, no sé, todo un tema.
Un tema que vamos a charlarlo, por supuesto, a lo largo del cursillo. Y el cursillo precisamente tiene que ver con esto, ¿no? Cómo gestionas vos los recursos bioenergéticos y la dieta. El ATP es para la producción de... No, el ATP produce energía eléctrica. Es para producir trabajo. Ya vamos a definir energía, ¿sí? Y glucógeno, fíjate que el glucógeno lo vamos a trabajar en particular, pero ahora que estamos hablando un poquito de esto para ver que la química es bastante simpática, el glucógeno es un modo que tiene la célula de almacenar una reserva de hidrato de carbono para cuándo, para cuando tu metabolismo se encuentra en inanición, cuando vos no estás comiendo, ¿sí? Generalmente el glucógeno que se almacena provee glucosa fresca, que esa, la glucosa instantánea, es la glucosa que dura muy poquito tiempo, ¿de acuerdo? Eh, dura muy poco tiempo en sangre, eso es lo que se llama glucosa instantánea. Bueno, se almacena para que el glucógeno le entregue, ante un déficit de glucosa, entregue estas moléculas para el metabolismo celular. Pero bueno, como resumen de lo que comentaron, que me parece bárbaro, estoy de acuerdo que la grasa almacena energía, la molécula ATP es una molécula altamente energética, ¿sí? Es también instantánea, no almacena energía, ¿de acuerdo? Esto que les quede pero bien claro. Igual que por ahí van a escuchar que en el gimnasio eh, te hablan del fosfato de creatina. El fosfato de creatina tampoco es una molécula que almacene energía, ¿sí? Eh, y recuerden que cuando hablamos de energía, ya vamos a hablar de la definición, eh, es esta energía eléctrica para producir trabajo. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta simple. A ver, los hidratos de carbono aportan energía, ok, pero ¿cómo está esa energía dentro de un paquete de fideos secos, qué sé yo, espagueti? Vos vas al supermercado y compras un paquete de espaguetis. Y se contiene tantas kilocalorías o kilojoule por porción. Eh, ¿Cómo está esa energía? No entiendo. O si consumís grasa, te dicen, no, no, no comas tantas grasas que vas a engordar, que bla, bla. Sí, ¿de acuerdo? Bien, ¿dónde está la reserva de energía? ¿Cómo está la reserva de energía en esas moléculas? No, Santiago, no es para la producción de proteínas, el ATP es para estar vivo. El ATP se usa para todo, absolutamente todo. El glucógeno, acordate, Nicolás, que lo que acabo de decir, el glucógeno es almacenamiento de hidratos de carbono dentro de la célula para la supervivencia celular, ¿no? Pero en el paquete que vos compras en la góndola, eh, ¿cómo es que eso tiene energía? Buena pregunta, ¿no? O las bebidas energizantes. Lo que pasa es que si me hablas de la proteína del alimento, estás cambiando de moléculas, ¿no? Dijeron que primero hay que consumir hidrato de carbono, después algunos mencionaron grasas, otros mencionaron proteínas, por la composición, pero ¿qué? La composición química del fideo seco, no sé, es la misma que del fideo húmedo, es la misma de la que amasaste, que amasaste en casa, casero. Lo que está cambiando es la cantidad de agua que tiene el producto. El almidón es una molécula compleja, ya la vamos a estudiar estructuralmente. Y bueno, pero ¿cómo esto de las calorías y las kilocalorías? Nunca se lo preguntaron. Empiezan a preguntarse cosas. En los hidratos de carbono, sí, pero stop. A ver, en los hidratos de carbono, vamos pausa. En la azucarera de tu casa, consumir eso te produce energía. Bueno, ¿y dónde está la energía? Bueno, dale, es una molécula, pero no brilla por ella sola.
Miren que le dije que al principio le iba a hacer preguntas para que pensemos. Bueno, de eso se trata, ¿no? Fíjense que nuestro cuerpo va a desarrollar un metabolismo en donde va a procesar estas moléculas. Y en ese metabolismo van a suceder distintas reacciones a lo largo de las vías metabólicas, de forma tal que, los compuestos químicos, por sus propiedades químicas, se van a ir modificando y en ese proceso de modificarse se van a producir fenómenos de oxidación y de reducción eh, que tiene que ver, ya lo vamos a analizar un poquito más adelante, tiene que ver con el hecho de que se transfieren electrones. Acuérdense que los electrones son unas partículas muy pequeñitas que están formando parte de los átomos, ¿sí? El átomo tiene un núcleo y un electrón, y este electrón está girando y tiene un movimiento, y cada uno de ellos gira en la órbita, ¿sí? Ustedes habrán visto los dibujos en los libros, inclusive en Discovery Channel, todo eso, dibujan un átomo que dan vuelta este, estas pequeñas partículas que son los electrones. Bueno, todo ese movimiento, todo eso, está hablando de energía. Entonces, nuestro cuerpo, a modo así de resumen para no, que no quede esta pregunta vacía, nuestro cuerpo va en el fenómeno del metabolismo oxidativo, la oxidorreducción, tiene que ver, esas palabras tienen que ver con que un compuesto pierde un electrón para que otro lo reciba, ¿sí? Entonces, uno pierde, el que se oxida, y el que lo gana, el que lo acepta, se reduce. Entonces, en ese proceso de que van avanzando los electrones por las distintas vías metabólicas de nuestras células, tarde o temprano llegan a la cadena respiratoria, en la mitocondria, que si ustedes han visto biología, les han dicho que es una organela en donde se encuentran las monedas energéticas. Bueno, lo dicen de esa manera porque es simbólico, pero en realidad en las mitocondrias, estas organelas de la célula, ahí se produce lo que se denomina la cadena respiratoria. Y la cadena respiratoria tiene como propósito tomar todos estos electrones que van cambiando de una molécula a otra, por lo tanto va cambiando su nivel de energía, y llegan al final a la cadena respiratoria en donde la última molécula que toma ese electrón que viene caminando por todas las reacciones químicas, ese aceptor final del electrón es el oxígeno. Por eso es que nosotros somos aeróbicos. Nosotros somos aeróbicos porque tenemos en nuestras células, en las mitocondrias, la cadena respiratoria, en donde uno de los roles del oxígeno es aceptar ese electrón. Y cuando sufre ese proceso, ya lo vamos a ver, todos estos cambios de energía que el electrón va transitando de una molécula a la otra, una molécula lo pierde, la otra lo recibe, lo pierde, lo recibe, van cambiando las configuraciones moleculares, químicas, y por lo tanto van cambiando los niveles de energía del electrón. Entonces, esa energía que va el electrón transportando en este proceso es procesado en la cadena respiratoria para formar la molécula de ATP. Entonces, vos consumís algo que parece que es algo totalmente inerte, como una pasta que compras seca, húmeda o preparada casera en casa. Bueno, esto te va a aportar moléculas que van a entrar al metabolismo. El metabolismo va a movilizar electrones para llevarlo a la cadena respiratoria para que el oxígeno los acepte, y en ese proceso, esos cambios energéticos conforman en la molécula del ATP un enlace muy rico y muy alto en energía, que es el que se corta y te libera esa electricidad que te permite realizar un trabajo. Ese trabajo, sea el que sea muscular o sea metabólico, porque dentro de la célula hay trabajo. Hay proteínas que cambian, elastina, hay un montón de cosas que suceden que necesitan esta energía, ¿sí? La bomba de sodio, potasio. Entonces, cuando vos no tenés oxígeno, eh, por supuesto que estás asfixiado, no hay quien acepte los electrones, entonces toda la vía metabólica para, y si para, porque no hay quien te acepte el electrón, porque no tenés oxígeno, lo mismo que si tomaras un veneno y bloquea la cadena respiratoria, bueno, el electrón se trabaría ahí, y ahí se trabaría toda la vía metabólica hacia atrás y no habría síntesis de ATP. Y sin ATP, la célula no podría cambiar iones, agua, introducir moléculas, sacar otras. Entonces, sin esa energía, la célula muere
Y por esa razón es que nosotros perdemos la vida, ¿sí? Cuando tenemos ausencia del oxígeno. Esto es una de las cosas que pasan cuando hay una obstrucción en las arterias coronarias. Las arterias coronarias son las que llevan la sangre oxigenada al corazón, al músculo cardíaco. Si vos tenés mucho colesterol, consumís muchas grasas, tenés una dieta inapropiada, combinado con sedentarismo y algunos antecedentes familiares o algunos heredos congénitos, bueno, si se te obstruye una arteria que le entrega sangre con oxígeno al músculo cardíaco, desde esa obstrucción hacia adelante, las células van a morir. Y van a morir porque no tienen oxígeno. Al no tener oxígeno no hay metabolismo en esas células. Entonces eso es lo que se conoce como un infarto agudo de miocardio. ¿De acuerdo? Si vos tenés una obstrucción en el cerebro, será un accidente cerebrovascular, un vaso obstruido que genera un accidente. Ese accidente puede provocar el infarto de células, de neuronas del cerebro que eh, pueden tener secuelas o pueden ser inclusive incompatibles con la vida. O sea, que todos estos procesos tienen muy mucho que ver con la química. Y por eso eh, siempre me apasiona la química porque yo encontré esa mirada y espero que ustedes puedan encontrar también esa mirada, ¿no? De entender que lo que estudiamos que no es una cosa fría que está lejos de nuestro ser, de nuestro cuerpo, del vivir, ¿sí? Tengan en cuenta, y esto va mucho más para las señoritas, que este, tienen el hábito de usar las cremas antioxidantes, ¿no? Recuerden lo que yo dije, que el metabolismo es un metabolismo de óxido y reducción, un metabolismo oxidativo. Entonces, los antioxidantes eh, son moléculas que protegen de estas reacciones que pueden suceder de forma incompleta, en donde un electrón está por ahí perdido, eh, en lo que se denomina los radicales libres. Eso, si lo quieren leer a modo informativo, les interesa por ahí, googlea qué son los radicales libres eh, y lo leen, son moléculas que tienen electrones que están sueltos por ahí, que están medio como perdidos, y estas moléculas afectan la estructura de los lípidos y te hacen envejecer. Por eso las cremas anti-age tienen antioxidantes y vitaminas que tratan de secuestrar, tratan de sacar de la célula estos electrones que están por ahí medio perdidos, digamos de alguna manera, para eh, que no provoquen daño en la estructura celular y lo lleven al envejecimiento. Pero bueno, no sé, qué sé yo, dije un montón de cosas que pretendo que puedan sentir que la química es valiosa, es muy valiosa. Fíjense que partí de un paquete de fideos y miren dónde terminé, ¿no? Terminé hablando inclusive del envejecimiento. Ni hablar si hablamos del tabaco, fumar y algunos hábitos de tomar alcohol y todas esas cosas. Ya va a aparecer el momento, ¿no? Pero imagínense todo lo que puede significar hablar y leer de eso, que realmente es apasionante. Bueno, para seguir un poquito con la clase, perdón, ¿tienen alguna pregunta a lo que les dije? ¿Les parece interesante lo que estoy comentando? ¿O me quedo con la diapositiva y voy así como una topadora con la diapositiva? Escucho comentarios o los leo. Leo, seguimos. Eh, ¿Les parecen buenos comentarios en el camino o sin comentarios? Como a usted le parezca. Los leo. Con comentarios. Bueno, está bueno. Ok, dale, bárbaro. Sí, ¿saben por qué? Por ahí me gusta meter comentarios para que ustedes vean qué valor tiene lo que estamos leyendo, ¿sí? Para que vean que está justificado estudiar química y sientan que la química no es tan difícil, sino que es encontrarle el modo, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, habíamos dicho materia, habíamos hablado de algunas definiciones. Estoy repasando esto que está acá. Estoy repasando esto así muy rápido, ¿no? La materia, la definición, este, algunas palabras nuevas que incorporamos, las propiedades físicas, las propiedades químicas, cuáles son, cómo se interpretan, qué tiene que ver el cambio químico eh, con la composición de los elementos. ¿Qué pasa con el tema de la energía? Recuerden que yo ahí me fui un poquito, no me fui accidentalmente, sino que me fui intencionalmente a que pensemos que la energía es terriblemente importante, necesaria y valiosa, y un poquito en justificarles
cómo una cosa tan inerte que tiene enlaces químicos, de repente es un producto alimentario que te otorga a vos cierta carga de energía, ¿no? Esto ya vamos a ver cómo se miden las calorías, las kilocalorías, ya vamos a hablar de eso, pero lo importante es esto, que el procesamiento molecular, que el procesamiento metabólico es lo que le permite a nuestro cuerpo mover y modificar químicamente los compuestos para que los electrones lleguen a la cadena respiratoria y entiendan ustedes por qué razones que nosotros somos aeróbicos, ¿sí? Si no tenemos oxígeno, no hay quien acepte el electrón y si nadie acepta el electrón, no hay ATP y si no hay ATP, no hay vida. Esto es cortito, ¿sí? Un veneno bloquea generalmente la síntesis de el ATP. Respecto de la materia, ya entrando un poquito más en cosas que también voy a poner ahora en la agenda del tema que estamos charlando, ejemplos de la vida. A la materia, ustedes van a encontrar en el libro que estamos trabajando como una guía, eh, lo divide en dos categorías, en sustancias y en mezclas. Bueno, en sustancia, las definiciones que ustedes ya conocen, ¿no? Elementos y compuestos. Es decir, todo lo que ustedes tienen por ahí a mano sustancia está formada por elementos o está formada por compuestos. Recuerden que los compuestos están constituidos por un elemento o más. Ya vamos a incluir más adelante la definición de molécula, que tiene que ver con eso. Y por el otro lado, las mezclas. Las mezclas tienen características muy especiales. Las mezclas se dividen en estas dos categorías, homogéneas y heterogéneas. Y hay que ver qué, déjenme recordar a ver qué puse acá, a ver si bueno, describí, igual esto se los voy a compartir, las sustancias, ¿sí? Fíjense que por el libro las va a definir como la porción de materia que al menos tiene estas tres propiedades. Presenta la misma composición en todas sus partes. No se pueden separar los componentes, claro, por métodos físicos. Recuerden que separar los componentes o modificar un compuesto es una propiedad química, no una propiedad física. Y pueden experimentar cambios de estado. Lo vimos recién. A temperatura constante, si vos agarrás un hielo, lo dejas a 37 grados, bueno, va a ir cambiando de estado, ¿no? Inclusive a 37 grados hasta se va a evaporar y se va a secar la superficie donde estaba el hielo. Entonces, un poquito tiene que ver con eso. Perdón que quiero leer algo que escribieron por acá. Eh, mm, bueno, Ceci, igual la clase queda grabada, así que no te preocupes. Si después la buscas, yo dejo el link en la cátedra. Que te vaya bárbaro. Entonces, recuerden, la clasificación por nada. La clasificación, entonces, de la materia sustancia tiene esta particularidad. Y respecto a los elementos, acá la diapositiva va describiendo en palabras cada uno de los cuadraditos. Los elementos que serían los átomos, los compuestos están formados por ellos. ¿Sí? Los elementos son los de la tabla periódica, ya vamos a volver a ellos. Y fíjense que en las mezclas, la definición de mezcla dice constan de dos o más sustancias asociadas físicamente. Físicamente quiere decir que no constituyen un compuesto unido de forma química, sino que están juntos. Entonces dice, si una porción de la materia presenta las tres propiedades siguientes, se clasifica como una mezcla. Mire, si en alguna de las partes vos ves que la composición del compuesto es variable, es distinta, aceite y agua, es una mezcla. Las mezclas vos podés, que es otra característica, vos podés separarlas por método físico. Fíjate, si vos agarrás aceite y agua, vos podés decantarlo, ¿no? Lo vas filtrando, lo vas pasando por un embudito y cuando llegas al aceite lo cortás y te queda el aceite separado del agua, ¿sí? O pueden experimentar cambios de estado en un intervalo considerable de temperatura. ¿eh? Es muy interesante. A ver. eh, ok, Juan. Acuérdense que la clase está grabada, chicos. Este, entonces, fíjense en un detalle, y acá vamos a algunos ejemplos. Fíjense que las mezclas tienen esta particularidad de que tienen diferente composición, ¿no? Entonces, yo les voy a hacer unas preguntas para ver qué opinión tienen ustedes
formada de esto. Eh, y trato lo voy a tratar de sacar a todo esto del cotidiano, ¿no? Del cotidiano de la vida. Creo que ustedes saben, es natural, que así sea, que el aceite o la grasa no es soluble en el agua. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ya. Eh, echas aceite en el agua y nada, se separan, ¿no? Está el aceite y el agua. Entonces, cuando se separan, cada una de ellas define una fase, ¿sí? Entonces, cuando sucede esto, de que vos identificás al menos más de una fase, decís que la mezcla es heterogénea. Pero si vos agregás azúcar en el agua y la revolvés, se ve todo como si fuera eh, el mismo componente, ¿no? Es decir, parece que todo es agua, nada más que ahora es dulce. Pero si vos, por un método físico, el calor, si vos evaporás el agua, va a quedar sedimentado en el frasco, en el recipiente, el azúcar. Es decir, vos podés separarla, el azúcar del agua, por un método físico, que sería la evaporación, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una mezcla. Estamos hablando de que estos dos componentes no se relacionan químicamente, sino que están relacionados de manera física, están disueltos en el agua. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, la imagen del agua con azúcar estaríamos hablando de un enfoque de una mezcla homogénea. Y el agua con el aceite o el agua con la grasa, el agua de los fideos, eh, cuando vos la dejas enfriar, se ve la pátina de grasa separada del agua, ¿no? Entonces, hasta ahí bárbaro, homogéneo y heterogéneo. Y yo puedo separarlos por métodos físicos. Entonces, quiero saber si están de acuerdo conmigo, que las grasas son insolubles en el agua. Aunque uno me diga que sí, si está de acuerdo, sigo con el ejemplo y va la pregunta. Van tres preguntas, muy simples de la vida cotidiana, ¿sí? El, a ver, la leche de la vaca, la leche de vaca, ¿sí? La leche líquida, la de sachet, que dice leche entera al 3%. ¿Qué significa al 3%? Leche entera al 3%. A ver, por ejemplo, van a pensar, profe, pero no he venido a estudiar matemáticas. No es matemática. ¿Qué significa que leche entera al 3%? ¿Qué significa 3%? Porque después dice leche descremada, parcialmente descremada o descremada y te dice al 2%, al 1%. E inclusive hay un envase que dice leche al 0%. ¿Sí? ¿Qué significa el 0%, el 1%, el 2 o el 3%? Eso lo han visto en los supermercados, chicos. El 3 o el número es el porcentaje de grasa que posee. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3% de grasa, cuando está hablando de leche entera, dice que tiene 3 gramos de grasa en 100 mililitros. O sea que en un envase de 1 litro, vos tendrías 30 gramos de grasa. ¿Saben cuánto es 30 gramos de grasa? Es una cucharada sopera de grasa, ¿sí? De manteca. Una sopa. Piensen que el envase chiquito de manteca tiene 120 gramos. O sea, 4 por 3, un cuarto de ese envase está disuelto en 1 litro de leche. ¿Estamos? Eso significa el 3%. Saqué bien la cuenta, sí. Si tiene 120 gramos, 4 por 3, no sé, corríjanme si me equivoqué. Pero bueno, más o menos, el ejemplo creo que vale. Un cuarto del envase de 120, el de manteca, el paquete de manteca chico, está disuelto en 1 litro de leche, en 1 litro, no en un sachet o en una caja. ¿Ok? Entonces, la leche es acuosa o no. El líquido, la leche líquida, es acuosa, ¿sí o no? No me van a decir la leche en polvo porque vamos a tener que discutirlo. Bueno, es acuosa, pero vayamos a algo que es una ley.
La ley dice, la ley de la química, de la fisicoquímica, dice que los lípidos son insolubles en el agua. Entonces, si en un sachet de leche entera yo tengo semejante cantidad, yo creo que pueden imaginar cuánto es un cuarto de un paquete de manteca, ¿no? Disuelto. Por más que yo la saque de la heladera, la leche, y la coloco en el vaso, y por más que la tenga un rato así reposando, el sachet de leche, pues la grasa es insoluble en la leche. ¿Por qué razón la leche se ve homogénea? O ustedes ven que está separado como el agua y el aceite, que así debería ser, ¿no? ¿Opiniones? ¿La leche se ve homogénea o no se ve homogénea? Se ve homogénea. ¿Alguien preparó mayonesa casera? ¿Viste cuando preparas mayonesa casera? eh, Puedo olvidarme, pero a ver, porque algunos preparan lactonesa inclusive, ¿no? Pero hablemos de la mayonesa tradicional. ¿Qué agregas? Huevo, en donde la yema es puro lípidos y la clara es acuosa, ¿no? Entonces agregas huevos, agregas aceite y agregas jugo de limón. Y cuando vos compras la mayonesa, la colocas así en el plato, ¿la mayonesa es homogénea o es heterogénea? Bueno, pero entonces, sí, estoy de acuerdo que se ve homogénea, sí, pero me vuelvo a hacer la pregunta, ¿no? Si yo mezclé el jugo de limón que es acuoso, la clara que es acuosa, el aceite que es lípido, la yema que es lípido, y estos dos son totalmente insolubles, es una ley, ¿por qué se ve homogénea? Digo, ¿no? ¿Alguna explicación probable? A ver, chicos, la pregunta, las dos preguntas que le hice, ¿acaso no son evidentes y claras? Nunca lo pensaron a esto. Si nunca lo pensaron, no se preocupen, ¿no? No estaban estudiando nutrición. ¿Por qué se ven homogéneas? La pregunta es, ¿por qué se ven homogéneas si la grasa es insoluble en el agua? Esa es la pregunta. A ver, el concepto que la grasa es insoluble en el agua, es el ejemplo frío, es el agua con el aceite, no se mezclan. Bueno, ¿por qué la leche no está separada? La parte líquida de la parte grasa. ¿Por qué no está separado? ¿Por qué la mayonesa no está separada? Va, está separada cuando se corta la mayonesa. Viste que cuando haces mayonesa casera, por ahí la abuela te dice, no hables arriba de la mayonesa mientras la preparas porque se puede cortar. Bueno, cortarse es esto, que se separe toda la parte, la pátina de aceite y grasa de la parte líquida. ¿Por qué no se ve así? Buena pregunta, ¿eh? Mira, esto es insoluble, ¿eh? Lo que están viendo acá en la diapo. No, no, Nico. Miren, ¿ves? Esto que estoy mostrándoles acá es heterogéneo. Como el aceite es insoluble con el agua, así debería verse. ¿Por qué no se ve así la leche? No pierde la composición. Porque acuérdate que los lípidos siguen siendo lípidos, las proteínas siguen siendo proteínas, el agua sigue siendo agua. Cambiaría la composición si fuera una propiedad química.
¿Por qué no se ve de esta manera? Está bueno, ¿no? La pregunta. ¿Saben por qué no se ve de esa manera, chicos? Yo les voy a pedir que está en el libro, pero anótenlo. Por favor, anoten este pequeño comentario que voy a hacer. Porque si bien estos compuestos son insolubles entre ellos y están nada más que relacionados de una manera física, no están unidos por enlaces químicos, ¿sí? Formando un nuevo compuesto. Lo que ellos eh, han sufrido es un procesamiento físico. Vos fíjate que, perdón, vos fíjate que cuando preparás la mayonesa, batís, piqui, 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 o batís a mano o con la máquina, ¿no? Este, no sé cómo se llama la máquina, no me acuerdo, pero esas que, mini pimer, no sé cómo se llama, lo batís, le estás poniendo al sistema un proceso físico. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Eh, Lo que estás haciendo cuando preparas la mayonesa es rompiendo estas gotas de lípido, de grasa, gruesas, grandes, que vos las veías cuando las agregabas o el chorro de aceite, y estás haciendo que se formen microgotas que se van reorganizando entre la matriz de la parte acuosa. Entonces, cuando vos lográs eso, eso se denomina una emulsión. ¿Está bien? Entonces, la emulsión está en la categoría de las mezclas, ¿sí? Es una mezcla que a simple vista parece homogénea, pero en realidad está formada por micropartículas de lípidos en la matriz acuosa, en la matriz del agua. De manera tal que esas microgotas se han organizado de cierta forma desde el punto de vista molecular para poder estar en ese ambiente adverso, digamos de alguna manera, y esas microgotas se llaman micelas. ¿Está bien? Entonces las micelas son microgotas que dan lugar a la emulsión. Entonces, esta imagen mental de que es una emulsión y que resulta del procesamiento físico de estos componentes, bueno, es el modo en el cual los lípidos viajan por nuestro tubo digestivo. Ustedes piensen, chicos, y acá viene la parte del comentario. Pero este comentario es sumativo y pretendo que pueda ir a una pregunta del parcial. Ustedes eh, ya en este instante piensen, la boca la tienen húmeda, ¿con qué? Con saliva, ¿estamos de acuerdo? Y la saliva tiene un altísimo componente acuoso. Entonces, piensen en el otro extremo del tubo digestivo. La deposición diarreica, cuando uno defeca acuoso, está demostrando que el tubo digestivo, en la luz del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, es un ambiente acuoso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los lípidos que yo consumo no van separados y al momento de la defecación se ven evidentemente los lípidos separados del resto de los materiales que evacúa el intestino? ¿Por qué no? Y porque el tubo digestivo con el peristaltismo, esta onda muscular que hace que las cosas avancen, provoca el mismo fenómeno que cuando preparas la mayonesa, ¿sí? Provoca un fenómeno de batido, como si vos estuvieras batiendo, y entonces lo que estás haciendo es que el componente graso que vos estás consumiendo, los lípidos que estás consumiendo, formen una emulsión. ¿Está? Ahora te pregunto, ¿sí? Forman una emulsión. Entonces, este bolo alimenticio, esta
emulsión que viaja a lo largo del intestino, como está formado por pequeñas gotitas de grasa que se las conoce, se las denomina como las micelas, estas microgotas chiquititas que están en este ambiente acuoso, aumentan la posibilidad de que ellas toquen las células del intestino y por lo tanto aumentan la superficie para que nuestro intestino con las enzimas puedan digerir los lípidos, puedan absorberlos hacia el interior de la célula. Porque si pasara un paquete de manteca entero, eh, la superficie sería la externa, imaginariamente de esta porción de manteca, de esta porción grasa, ¿no? Bueno, al convertirse en una emulsión, son millones y millones de microgotitas que chocan y tocan con mayor eficiencia todas las paredes del tubo digestivo mientras vas avanzando para que las enzimas puedan actuar, tengan el tiempo suficiente de contacto, puedan internalizar los lípidos, puedan internalizar las vitaminas que vienen con estos lípidos. Entonces, mejora el proceso de la eh, absorción y la incorporación de los nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante el peristaltismo y entender este, este formato, este modelo de lo que es la emulsión, porque bueno, es una de las claves de la digestión, que va a ir acompañado con una adecuada masticación, ¿sí? La deglución y la onda muscular que va a generar eh, toda una señal a lo largo del tubo digestivo para que nosotros a los lípidos los podamos convertir en una emulsión y aumente la superficie de contacto. La pregunta que hice respecto de esto es, Luciana, respondiendo a tu consulta en el chat, es por qué razón se ve homogénea la mayonesa o la leche entera de vaca. Y la respuesta es porque es una emulsión. Y a partir de ahí el concepto de la emulsión está formada por microgotas. Estas microgotas se llaman micelas, ¿no? Entonces, esto que yo les pregunté del cotidiano, lo he llevado para que ustedes comprendan el proceso de la masticación, deglución y el peristaltismo, el movimiento muscular de todo el tubo digestivo para provocar una emulsión con los lípidos y mejorar la oportunidad de la correcta digestión y absorción de los nutrientes. ¿Eh? Y para ir terminando, perdón, no sé si quedó claro que la pregunta que me hicieron y los comentarios que hice, porque ahora me voy a atrapar un poquito en lo teórico de energía y ya vamos a ir terminando la clase. ¿Comentarios, chicos? Bárbaro. Bueno, gracias, Juli, por el comentario. Entonces, ahora me voy un poquitito a algunas definiciones de la energía, aunque ya estuvimos charlando de esto. Fíjense que la energía, desde el punto de vista teórico total, es la capacidad o habilidad para ejercer un trabajo, ¿sí? Eso es esa es la energía. Y sí, efectivamente, cuando uno piensa trabajo, por ahí piensa trabajo que es mover una roca, mover un objeto. Bueno, tengan en cuenta que el trabajo es todo y mucho más en el cuerpo, ¿no? Eh, Moviliza proteínas, proteínas contráctiles, secreciones, excreciones, internalización, proyección de las membranas para tomar vesícula, la excreción de vesículas. Bueno, todo esto significa trabajo y todo esto necesita energía, ¿sí? El trabajo, acá dice, se realiza cuando la materia es desplazada aplicándole una fuerza, ya sea de empuje o tracción. Y si no piensen, ¿no? Cuando vos tu célula evacúa una vesícula. Lo que está haciendo, está llevando eh, esta partícula, está en una vesícula y la está sacando quizás del contexto de la célula, ¿no? Entonces, eh, las definiciones aplican completamente. ¿Cuántas categorías de energías van a ir leyendo? Ustedes van a encontrar en el libro la energía potencial, que es la energía que está almacenada. Recuerden que yo les comenté que el átomo tenía
electrones que giran alrededor y que están en movimiento. Bueno, y esto hace que los electrones estén en distintos niveles, que el núcleo los atrae, ellos tratan de escaparse, pero se mantienen en la zona. Bueno, porque en todo ese proceso hay involucrado eventos de energía, ¿no? Entonces, eso van a definir lo que es la energía potencial, ¿no? Todo este conjunto de energía que cada átomo posee, que tiene que ver con la posición, con la condición, por la composición de las cosas. Muchas moléculas tienen vibración interna, muchos enlaces son muy estables o inestables. Bueno, todo esto hace a la energía potencial. Recuerda que en algunos libros de secundario, respecto a la posición, van a dar algún ejemplo de que, qué sé yo, dicen que la energía potencial de un objeto colocado en un pupitre es mayor que el objeto que está en el piso apoyado en reposo, ¿no? Eso tiene que ver con el cambio. Si vos lo tirás, hay un cambio de energía y eso te está mostrando que el objeto que está más alto, por la posición, tiene una energía diferente que el que está por debajo, ¿no? ¿Qué? Entonces, el, perdón, me salió olvidado un ratito. Eh, la energía cinética es la que va a estar referida al movimiento, ¿de acuerdo? A la velocidad, a la rotación, al desplazamiento, ¿eh? Entonces, energía potencial, energía, sí, gracias, Santiago. Energía cinética, que es la de movimiento, la energía calórica, que lo vamos a medir en unidades de calor. El calor es una forma de energía cinética, eso es interesante. Y revisen ahí, en el libro hay algunos ejemplos de cómo se comprenden estos tipos de energía. Inclusive describe que en el libro qué componentes de energía tiene la flama, ¿sí? Pero el calor, la termicidad, la temperatura, tiene que ver muchas veces con la vibración de las moléculas, el movimiento. Por eso cuando vos cocinas los alimentos, el calor cambia, ¿no? Y se conservan cuando vos lo enfrías. ¿Por qué? Porque disminuís esta energía vibratoria, ¿sí? Esta energía cinética que tienen las partículas en el contexto. Entonces, a partir de comprender los diferentes tipos de energía y qué significa cada uno de ellos, ustedes deben comprender y hacer asociaciones con por qué se guardan en la heladera, por qué se guardan en el freezer, qué hace disminuir la temperatura de un alimento, qué produce aumentar la temperatura, ¿sí? Cambios químicos, cambios físicos. Bueno, esa es la lectura, esa es la mirada que desde el área de la nutrición ustedes tienen que darle a estos marcos teóricos. Y para ir cerrando la clase de hoy, sin ninguna duda, el análisis, estudiar la cinética y la energía, eh, está relacionada a estas dos leyes, la ley de conservación de la materia y la energía, donde ahí está definida cada una de ellas. La de la conservación de la materia establece que la materia no se puede crear ni destruir durante los cambios químicos comunes y ordinarios, sino que se transforma, ¿sí? La conservación de la energía establece que eh, la energía no puede crearse ni destruirse, simplemente se transforma. Entonces, en un sistema cerrado, eh, la energía cinética puede volverse calor, el calor puede volverse energía vibratoria, pero dentro del sistema, tanto el calor como la energía se mantienen constantes, ¿sí? Esto está muy bien explicado en el libro. Me interesa que ustedes reconozcan las dos leyes, que integren la ley de la conservación de la materia y la energía, eh, y que lo hagan de una manera reflexiva, ¿sí? Yo hasta aquí había planificado la clase de hoy, eh, habiendo transitado un poquito todos los contenidos. No sé si tienen alguna pregunta. Vamos a ir aplicando esto de la ley de la conservación de la masa, de la materia y de la energía, la vamos a ir aplicando más adelante. Por eso la presento ahora. Cuando hablemos de reacciones químicas, vamos a hablar un poquitito de esto otra vez. Así que paso a paso vamos a ir construyendo el conocimiento del cursillo.
Bueno, chicos, yo llegaría, mi plan es llegar con los contenidos hasta acá hoy, ¿sí? Eh, quiero saber si tienen algún comentario, alguna idea, alguna opinión, qué les pareció la clase. Si les parece, puedo ir cerrando la grabación del video para que no sea tan largo. Voy a detener la grabación.